En mi calidad de apoyo técnico de ICA, doy la bienvenida a todas y todos los asistentes a este seminario en línea organizado por ICA Regional América Latina y el Caribe, bajo el título Libertad de expresión y derechos intelectuales en el uso de la imagen en las nuevas formas de la crítica de arte. El evento está siendo grabado y la grabación estará disponible posteriormente en el canal YouTube de ICA International. Por favor, mantengan sus micrófonos cerrados y utilicen el chat de la plataforma Zoom para enviar sus preguntas que serán contestadas al final de las ponencias. Les deseamos que disfruten del evento y para la apertura oficial paso la palabra a la presidenta de honor, Bélgica Rodríguez. Por favor. Me oyen, pero es que no tengo audio. Te escuchamos bien, Bélgica. Bueno, perfecto. Entonces, eh, bueno, saludo a todos los compañeros, a los colegas que asisten a esta reunión, a este webinario, que es el último que hacemos por este año. Por supuesto, habrán otros. Y agradecemos a todos los ponentes de hoy, que siempre, bueno, agradezco a María Luz Cárdenas que esté presente también, porque hemos tenido muchísimos problemas últimamente y los seguiremos teniendo. Eh, y aprovecho antes de finalizar, antes que finalice, a lo mejor no me da tiempo, pero lo quiero hacer ahora, muchísimo la colaboración, no colaboración, dedicación a tiempo completo que Juan Carlos Flores Zúñiga ha hecho por el funcionamiento la, de la AICA regional. Casi suplíamos, bueno, casi no, prácticamente supliendo las responsabilidades que me corresponderían a mí como secretario regional. Entonces las ha asumido él con mucha eficiencia y yo diría una sobre ejecutivismo que nunca hace, siempre hace falta. Y bueno, en nombre de mío propio, que de todas maneras me corresponde a mí hacerlo, a este agradecimiento y reconocimiento a Juan Carlos por su trabajo en la Secretaría Regional de América, las AICA regionales de América Latina. Bueno, comenzamos y yo pedí a Lisbeth también como la segunda presidenta de honor que asumiera la coordinación y moderación y moderadora de este webinario de hoy. Mi condición física y no me lo permite. Ya estoy cansada, ya. Con lo poco que he dicho, estoy cansada. Y gracias a todos por su paciencia, por su comprensión. Es todo. Juan Carlos, te paso la palabra. Eh, Bueno, Antes de que hable Lisbeth, quiero darte las gracias a ti, Bélgica. Ha sido un trabajo enorme el que hemos hecho en 3 años, ya son 3 años de esta Secretaría Regional. Y ha sido un esfuerzo titánico porque, bueno, como latinos que somos, nos cuesta mucho trabajar en equipo, no está en nuestro engranaje, en nuestro ADN, a diferencia de otras culturas, pero se ha avanzado y hay muchas personas que han podido contribuir dejando una huella a través de las publicaciones y los espacios. Pero yo creo que mucho, y lo reitero y se lo he dicho a Lisbeth, es por tu liderazgo y el respeto que todos te tenemos como una figura definitivamente emblemática de la crítica y la historia del arte en América Latina y el Caribe. Así es que honrados contigo y no te preocupes por lo demás, todo, como dice, todo pasa. Pero lo que queda es lo que queda por escrito y se ha hecho mucho. Quiero excusar a Bárbara Preso. Bárbara tuvo una emergencia, su hija perdió a su marido súbitamente en Boston y tuvo que volar la semana pasada. Ella tenía toda la disposición de estar hoy con nosotros. Espero que en una próxima oportunidad, cuando todo esté mejor, pueda hacerlo, pero quería excusarle y explicar por qué Bárbara no está con nosotros hoy. Le doy la palabra a Lisbeth.
Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes en nuestro webinario sobre la libertad de expresión y derechos intelectuales en el uso de la imagen y las nuevas formas de la crítica de arte. Vamos a empezar nuestras ponencias, primero dando el paso a María Cristina Rossi, que hablará acerca de los desafíos de la crítica de arte, libertad de expresión y reproducción de imágenes en tensión. La ponencia de María Cristina Rossi analiza cómo la libertad de expresión en la crítica de arte se ve afectada por la transformación de los medios de comunicación y por las nuevas formas en que circula el debate público. La migración desde los formatos tradicionales hacia entornos digitales y redes sociales no solo modificó los consumos culturales, sino también el rol del crítico, cada vez más vinculado a curadurías y otras actividades que toman el lugar de una práctica discursiva. La crítica de arte se sitúa hoy en un cruce problemático entre la defensa del disenso, los riesgos de censura y las nuevas disputas en torno a la propiedad intelectual. María Cristina Rossi es doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y licenciada en Artes por la misma universidad. Actualmente es profesora adjunta de Relatos Curatoriales Latinoamericanos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde dirige proyectos de investigación grupales radicados en el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura, Dr. Norberto Grifa. Es una prolífica autora con más de 10 libros a su haber. María Cristina, te damos la palabra. Buenas tardes. Ante nada, bueno, les agradezco esta invitación y la posibilidad de compartir nuestras reflexiones, mis reflexiones desde aquí, desde Buenos Aires, con todos ustedes. Teniendo en cuenta un poquito el tiempo de exposición que tenemos, yo a partir del tema, ¿no es cierto?, de la mesa de hoy, preparé algunas paginitas escritas y voy a atenerme al escrito para poder ajustarme al horario. Bueno, en aras de pensar en la libertad de expresión en la crítica de arte, tema que supone considerar que hoy se inscriben en espacios de circulación en plena transformación, modificaciones que al mismo tiempo también, como decía la introducción, están afectando el propio ejercicio de nuestra profesión. Parto del pensamiento de que si pensamos en el formato tradicional, ¿no es cierto?, del juicio crítico difundido a través de los medios de comunicación, como la prensa escrita o audiovisual, debemos tener en cuenta que el impacto de los espacios digitales y las redes sociales sobre dichos medios está transformando los consumos y poniendo en jaque el régimen de funcionamiento de circulación de estos debates públicos. Pero además, el largo proceso de desgaste de los formatos tradicionales también impulsó la redefinición del propio ejercicio de la crítica de arte, que se fue acercando cada vez más a los mismos espacios en donde se presenta el arte. Como decía la introducción, se fue reinstalando el rol del crítico en el mismo campo de acción para retomar el compromiso de mediación entre el artista y sus públicos. Por lo tanto, la reflexión sobre el ejercicio de la libre expresión en las opiniones de la crítica sobre los discursos artísticos exige profundizar tanto esas problemáticas
¿no es cierto?, originadas en la conformación de los medios de comunicación, como estas transformaciones que están desplazando nuestro trabajo hacia las curadurías, las asesorías, las clínicas, la selección y jurados, desde donde nuestro rol está asumiendo ese lugar de una práctica discursiva diferente de la que tuvo la crítica tradicional. Ahora bien, pensando en nuestro país, la Argentina, ¿cierto? Es que de alguna manera, poniéndolo en contexto, digamos que una vez que superamos los años de la dictadura militar y que recuperamos la democracia, en general la ciudadanía argentina se ha podido expresar dentro de cierto clima de libertad, y la práctica profesional del crítico, aún considerando este horizonte ampliado, ha tenido que lidiar con algunas tensiones implicadas en los espacios institucionales, privados o mediáticos, según los casos. Pero en realidad, si pensamos en momentos críticos, podríamos sí encontrar algunos ejemplos de expresiones disidentes en los que se han verificado casos de ataques directos a la libertad de expresión. Y en el ámbito de las artes visuales, como estamos viendo en esta imagen, se destacaron las exposiciones de León Ferrari del año 2000 y del año 2004. Vale recordar que la obra de León se ha caracterizado por tomar una posición crítica con relación a las prácticas violentas y la intolerancia de la religión cristiana, y en las exposiciones mencionadas generó protestas de grupos ultracatólicos que escalaron desde los debates hasta la destrucción de las obras y las denuncias judiciales. En el caso de esta exposición que estamos viendo, titulada Infiernos e Idolatrías, presentada a comienzos del mes de mayo del año 2000 en el Instituto de Cultura Iberoamericana, las tensiones comenzaron pocos días antes de la fecha de finalización, como podemos ver en la siguiente imagen, y tras la aparición de una crítica en un periódico de difusión masiva, cuando un grupo de personas creyentes se congregó en la puerta del centro cultural, arrojó basura, gases lacrimógenos en el interior de la sala, e incluso en la siguiente también vemos cómo convocaron para rezar el rosario en señal de protesta, tal como vemos en el panfleto que exhibieron convocando en los diarios. Es la siguiente, por favor. Finalmente, las autoridades del ICI decidieron cerrar la muestra antes del término porque recibieron una amenaza de bomba que ponía en riesgo la seguridad del lugar. Posteriormente, como vemos en la siguiente diapo, en el año 2004, el Centro Cultural Recoleta presentó una nueva retrospectiva bajo la curaduría de Andrea Yunta, que fue atacada desde el día de su inauguración. Generó polémicas durante los 40 días en los que se exhibió, y tras haber sido clausurada, como vemos en la siguiente diapositiva, se clausuró por la justicia. También la justicia debió reabrirla, pero concitó un público multitudinario y logró un fuerte apoyo de la crítica. Todas las alternativas y casi los 1000 artículos que respondieron a todos los hechos que se concitaron fueron recogidos posteriormente por la curadora, como ven en la tapa, ¿no es cierto?, de esta publicación, bajo el título El caso Ferrari, en un libro de 520 páginas que pudo recopilar todos los hechos que habían ocurrido alrededor de esta exposición, que sin duda nos marca un hito muy fuerte. Fue un caso emblemático, sin duda,
que sin embargo, a pesar de que, bueno, precisamente subrayó el tema de un, digamos, caso de ataque a la libertad de expresión, también el caso de la resistencia de los sectores intolerantes y también lo que significó el acompañamiento del público que abrazó varias veces el centro cultural o se reunió, ¿no es cierto?, en convocatorias multitudinarias. También fue acompañado por la crítica de arte, pero quería decir que a pesar de todo, este tipo de embates no configuró una situación frecuente en el campo cultural argentino, y esto hay que reconocerlo, desde la recuperación de la democracia hasta la actualidad. En los últimos años, la concentración de los medios de comunicación en formatos multimedia fue profundizando las posibilidades de manipulación del debate público mediante el ocultamiento o la instalación de determinados temas. El arribo de las plataformas digitales, presentadas como los espacios en los que cualquiera podría decir cualquier cosa, últimamente nos ha demostrado que funcionan a través de mecanismos que generan sesgos de confirmación y facilitan las cancelaciones y configuran entornos hostiles al disenso. En este marco, y mientras desde el 10 de diciembre de 2023 en la Argentina existe un gobierno que se declara liberal y libertario, algunos observatorios y organizaciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional o el Foro Argentino de Periodistas, FOPEA, se han pronunciado sobre el deterioro del respeto a las libertades del espacio cívico y mantienen alertas con relación a los insultos calificativos que deslegitiman el ejercicio de las críticas y degradan la libre circulación de las opiniones. En este sentido, el discurso oficial tiende a denigrar a quienes mantienen cierta actitud crítica. Por ejemplo, los especialistas en temas político-económicos opositores son calificados como mandriles, ensobrados o econochantas. Es decir, para nosotros, en nuestra, localmente el término chanta se le asigna a una persona que es poco responsable en su métier. Estas organizaciones, entonces, también han alertado sobre los riesgos que producen ciertos discursos estigmatizantes, como las deformaciones de los nombres o los apodos peyorativos, o incluso el tratamiento de ciertos temas que tienden a provocar acciones de autocensura y en ocasiones estimulan directamente actos de censura. En la escena artística, y ahora sí vamos a poder verlo en una diapo que sintetiza un poco la situación del caso de Lali Espósito, que resultó emblemático por los ataques que recibió desde el discurso oficial, por un lado, por los ataques que recibió y por otro lado también por la resistencia que esta actriz y cantante opuso a esos ataques. Tras el triunfo del actual gobierno, Lali, como digo, es una conocida actriz y cantante que tiene miles de seguidores, escribió en sus redes sociales, la cito: "Qué peligroso, qué triste". Una expresión, como ven, simple, pero elocuente. Inmediatamente recibió un fuerte hostigamiento y desde ese momento sistemáticamente fue llamada Lali Depósito, apodo utilizado con la intención de subrayar que sus opiniones estaban condicionadas por los fondos que el Estado pagaba por sus actuaciones, depósitos que ya no recibiría con la nueva administración. Este era el mensaje. Sin embargo, este permanente amedrentamiento, lejos de silenciarla, logró que la respuesta se trasladara a la letra de sus canciones, con el consecuente apoyo de sus fans en los recitales y el efecto multiplicador de las imágenes y consignas difundidas a través de los productos de su merchandising. Otra artista, esta vez desde las artes visuales, que se refirió
al entorno político-gubernamental fue Verónica Gómez, que como vemos en la siguiente diapo, desde su registro crítico-irónico, ¿no es cierto?, pinta diferentes figuras y personajes. Ya, por ejemplo, en el año 2023 había recreado el mundo infantil del primer gobierno peronista en obras que presentó en la exposición La Casa de las Niñas Inusuales, donde las figuras aparecen representadas con alusiones a la narrativa creada durante la construcción de la República de los Niños durante aquel gobierno peronista. En el año 2024 creó esta obra que estamos viendo, titulada El Rey León, y también la siguiente, que se llama, que ella tituló bueno, esta es Las Fuerzas del Cielo. También pintó la Sagrada Familia y Las Fuerzas del Cielo, todas obras en las que hace alusión a algunas características que se atribuyen a la familia presidencial. Ahora bien, dado que en el año 2025 Verónica Gómez viajó a Beijing para participar en la residencia Mil Gotas dentro de una convocatoria dirigida a artistas latinoamericanos, sus trabajos fueron incluidos en una exposición colectiva integrada por creadores chinos y argentinos preparada por la Embajada Argentina de Chile y que se presentaría en el marco de otras actividades de intercambio entre ambos países. Perdón. En la siguiente imagen vemos, perdón, en la siguiente imagen, como decíamos, vemos que cuando llegó el vicecanciller argentino, se decidió cancelar la exhibición porque incluía obras de un artista que había pintado cuadros con expresiones adversas a la imagen presidencial. En rigor, la exposición ya estaba montada, pero no presentaba ninguna de las obras en la que Gómez expresaba una posición crítica hacia el gobierno. Sin embargo, la muestra fue descolgada y se argumentó que era necesario reprogramarla, lo cual también desactivó las críticas inmediatas. Otro caso es el que se presenta en la siguiente imagen, esta vez de una muestra programada en un espacio oficial, como es el actual Palacio Libertad, anteriormente llamado Centro Cultural Kirchner, donde se programó para el 10 de septiembre último, ¿no es cierto?, hace poco tiempo, el 14º encuentro anual de fileteadores, con actividades previstas para los días siguientes hasta llegar al momento de la premiación. Al día siguiente de la inauguración y con las obras montadas en sala, se les informó que se excluirían de la exhibición los trabajos de 4 integrantes de la Asociación de Fileteadores porque presentaban contenidos políticos. En la siguiente diapo podemos ver las 3 obras, tres de ellas se referían al conflicto de Gaza. Una desplegaba la bandera palestina con la simbólica llave, que alude a la esperanza de retorno de los refugiados. Otra llevaba la leyenda que lo injusto no te sea indiferente. Y una tercera decía, miles de niños mueren, miles de madres lloran. Mientras que la cuarta obra planteaba un llamado de resistencia a las políticas nacionales en el área educativa. A través del texto, la educación del pueblo no se vende, se defiende. Esta vez, la decisión de las autoridades configuró un acto de censura frente al cual la Asociación de Fileteadores decidió retirar todas las obras y publicó un comunicado con el título No hay libertad en el Palacio Libertad, que tal como vemos en la siguiente, además de explicar lo sucedido, subrayar que el filete porteño había sido siempre
una expresión pictórica característica de la Argentina, concluyendo que así como el filete había sido prohibido en el periodo de la dictadura, ¿no es cierto?, se estaba censurando en este periodo democrático del gobierno libertario. Por lo tanto, cruzaron a sus anuncios la leyenda "ante la censura nos multiplicamos", y exhibieron la muestra completa en todos los espacios que se ofrecieron solidariamente para apoyarlos, sea en la ciudad de Buenos Aires como en diferentes provincias del país. Estos pocos ejemplos, quisiera aclarar, no pretenden tomar el lugar de un rastreo exhaustivo, pero me parece que muestran los desafíos actuales que pueden enfrentar tanto las creaciones dispuestas a expresarse libremente como las opiniones, ¿no es cierto?, adversas o que impliquen algún tipo de disenso a los discursos oficiales. Bien, con respecto a la circulación de las imágenes, que era el otro tema que tratamos en el día y por el cual nos han invitado, en la circulación de imágenes y el reconocimiento de los derechos intelectuales en el uso de la crítica de arte, yo debería primero, desde nuestro país, hacer una aclaración, ya que en la Argentina no rige el copyright, que es de tradición anglosajona, y regula los acuerdos comerciales de las obras. Nuestros derechos están regulados por la Ley 11.723, dictada en 1933, tanto para las obras científicas como artísticas, literarias y didácticas. Esta ley no solo protege los derechos patrimoniales, sino también los derechos morales de todos los autores desde la creación y hasta 70 años después de la muerte de su creador. Pero además también habría que aclarar que mientras los músicos, los dramaturgos, los escritores, entre todos los que estaban incluidos bajo esta ley, reglamentaron su actividad y crearon sociedades autorales para administrar el pago de los derechos correspondientes. En nuestro país son muy conocidas las sociedades SADAIC, Argentores, SADE para los escritores. En las artes visuales no se logró reglamentar el funcionamiento del derecho de prosecución o droit de suite, ¿no es cierto?, como se lo conoce internacionalmente, que otorga a los artistas una participación económica en las reventas futuras de las obras, como en el caso de los escritores serían las reediciones, ¿cierto? En la Argentina, el establecimiento del droit de suite es un anhelo de larga data que desde Ignacio Pirovano, incluso la SAAP, que era la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, muchos fueron los que lucharon por conseguir este derecho. Incluso actualmente hay un proyecto que está pendiente de sanción, pero esto nunca se ha logrado. En consecuencia, aquella ley histórica solamente regula los derechos de los artistas visuales en la reproducción de las imágenes de sus obras, ¿no es cierto?, que como decíamos, le corresponden durante toda su vida y hasta 70 años después de su fallecimiento, momento en el cual quedan para el derecho público pagante que lo administra el Fondo Nacional de las Artes. Ahora bien, dentro de las modalidades habituales de nuestro trabajo de críticos en nuestro país, cuando escribimos en periódicos, revistas o medios audiovisuales, en general se publican imágenes que se reciben en el dossier de prensa preparado por la institución o por la producción de una muestra o evento que previamente fueron autorizadas para su difusión. Sin embargo, la profusa circulación de las imágenes a través de las plataformas digitales, blog, portales online, podcast, streaming o redes sociales en general, ponen en crisis el control de estos derechos autorales y profundizan la tendencia a utilizar reproducciones sin el debido consentimiento.
hecho que a partir del uso de la inteligencia artificial resulta aún más problemático, ya que provoca nuevos retos a la titularidad de las imágenes generadas a partir de una imagen previa, ¿cierto? Pero digamos que dentro de este panorama, creo que para ir como cerrando y sintetizando, la libertad de expresión en el ejercicio de la crítica hoy se encuentra tal vez más que nunca en el centro de este fuego cruzado, ¿no es cierto? De estas tensiones políticas que obligan a mantenerse en estado de alerta, que por otro lado están frente a los desafíos planteados por los multimedios y los entornos digitales que no solo han reconfigurado permanentemente las formas de circulación y recepción de nuestros discursos, sino que también lo afectan directamente y ponen en jaque estos derechos de propiedad intelectual que hasta aquí habían sido tan claramente regulados. Así que bueno, este es un poco el panorama que quería plantearles desde la Argentina y dejarlo disponible para después seguir debatiendo con ustedes. Bueno, muchas gracias, María Cristina. Muy importante su relato sobre las actitudes de censura, de supresión de obras, disposiciones que ocurren en el presente. Este rastreo de ocurrencias recientes es siempre interesante para un trabajo de comparación cuando pensamos otros actos que están pasando en otros países, ¿verdad? Recién hemos tenido problemas en Cuenca, la propia AICA internacional presentó una protesta sobre eso. Así que los fatos, las ocurrencias siguen surgiendo. Después que se terminen las presentaciones, tendremos un tiempo para preguntas. Y entonces en este momento vamos a invitar los que están con nosotros en este evento para que presenten sus cuestiones. Muchas gracias. Vamos a seguir nuestro seminario, nuestra presentación, invitando a Juan Carlos Flores Zúñiga a presentar su ponencia sobre intersección de los derechos autorales y la crítica de arte, tensiones que restringen la libertad de expresión. Esta ponencia de Juan Carlos examina las tensiones entre la creación artística y la crítica de arte, que aunque interdependientes y amparadas por el mismo derecho a la libertad artística, se encuentran en su desacuerdo cuando los derechos de autor restringen la difusión de imágenes o videos que son parte integral del discurso crítico independiente y profesional, tanto en el formato impreso como en el digital. La ponencia ofrece una ruta alternativa, pero enfatiza la necesidad de un diálogo continuo ante los desafíos que ha traído la era digital. Con la palabra Juan Carlos, que es magíster en comunicación en lenguaje, comunicólogo, coach certificado, crítico de artes visuales, vicepresidente de AICA Internacional en el periodo de 2022 a 2024, presidente de la sección costarricense de AICA. Ya terminó un mandato, está en el segundo mandato de 25 a 27. Es director de Ars Criterium y ZIN. Ha sido jurado internacional, curador, comisario y docente universitario. Ha publicado 6 libros en crítica de artes visuales y más de 500 artículos en publicaciones nacionales e internacionales. Entre las obras, distinciones, entre otras distinciones, Juan Carlos recibió el premio AICA de la crítica de arte en el año 2023. Con la palabra, ahora sí, Juan Carlos.
Muchísimas gracias. Yo quisiera enfatizar algo. Eh, Me pareció muy interesante la presentación de Cristina. Me parece que a veces la información queda encapsulada en nuestros propios contextos y no puedo dejar de mencionar el valor que tiene, yo diría la iluminación que trae poder escuchar directamente de quienes están experimentando en el contexto hacia otros contextos donde esto tal vez está ocurriendo de otra manera. Gracias, Cristina, realmente muy valiosa tu aporte. Yo me voy a concentrar en el principal enemigo y causante de las tensiones actuales entre la crítica y la creación artística son las leyes. Y si bien es cierto el caso que explicaba hace un momento Cristina Rossi para el caso argentino, la realidad es que hay convenciones internacionales que están por encima de las leyes nacionales y que están gobernando el tema de la autoría y los derechos. Entonces, si somos suscriptores como países de convenciones internacionales, automáticamente nuestras leyes quedan subordinadas a ese contexto. Ese es el caso del copyright. Yo voy a explicar un poco esto, empezando por señalar algo que me parece vital. La libertad en el ejercicio de la crítica de arte es un elemento crucial de la libertad artística y de las sociedades democráticas, ya que permite a las personas expresar libremente sus opiniones e interpretaciones del arte sin temor a la censura ni a la represión. Esta libertad facilita la interacción crítica con el arte, contribuyendo a un panorama cultural vibrante y al necesario intercambio de ideas que caracteriza el juego democrático. En su obra, El crítico como artista, Oscar Wilde proclamaba mediante uno de sus personajes que sin la facultad crítica no existe ninguna creación artística digna de tal nombre. Publicado como un diálogo en mayo de 1891, pretendía desbaratar la distinción entre arte y crítica que había sido promovida por pensadores y críticos como Matthew Arnold y James Abbott McNeill Whistler. No obstante, a pesar de algunos altibajos históricos, los críticos de arte han estado en medio de las conversaciones más relevantes de la sociedad desde entonces. De hecho, nos desafían con nuevas ideas y experiencias, descubren obras de arte dignas de nuestra atención colectiva y escriben sobre los cambios de la cultura en general. En esencia, los críticos realizan la tarea más crucial, ayudarnos a pensar juntos en público. Pero, ¿qué significa ser testigo del trabajo de los artistas en una época de creciente agitación política y económica? ¿Quién tiene el poder de moldear nuestras conversaciones culturales en el panorama mediático actual? Un factor, para mí, vital que gravita cada vez más restringiendo progresivamente la libertad de los críticos de arte para impulsar estas conversaciones públicas son las regulaciones de los derechos de autor en los bienes artísticos, conocidos como derechos de reproducción o copyrights. Aunque la creación artística y la crítica de arte son interdependientes, como dije al inicio, y están amparadas por el mismo derecho y la Convención Internacional de lo que se considera, por lo menos a nivel de UNESCO, libertad artística, la realidad es que tales derechos entrañan el peligro de restringir la difusión de imágenes o videos, por ejemplo, que son parte integral del discurso crítico independiente, como ya hemos señalado. ¿Qué es exactamente esto de libertad artística que nos cobija tanto a críticos como a creadores? La UNESCO ha definido esto en varios eventos o summits que han desarrollado a lo largo de los últimos años y lo ha definido como el derecho a crear, a compartir y acceder a las obras artísticas sin censura, intimidación ni injerencia, con base en 6 elementos fundamentales: el derecho a crear sin censura, el derecho a que la obra sea apoyada y difundida, la libertad de circulación y de asociación, la protección de los derechos sociales y económicos y el derecho a participar en la vida cultural. Esta libertad es esencial para la diversidad cultural y una sociedad sana, e incluye también el derecho del público a acceder a diversas expresiones culturales. Sin embargo, entre los derechos de autor y la crítica de arte surge una tensión producto de que los derechos exclusivos del titular de estos y la libertad del crítico para analizar e interpretar el arte a veces implican usar o hacer referencia a la obra original reproduciéndola. O sea, yo no me imagino en este momento, cuando empecé hace 40 años, el no poder publicar fotografías de una obra a la cual estoy haciendo referencia. Hubiera sido un juego perverso, ¿no? Poder escribir sobre algo y no mostrar a la gente que estoy hablando, de tal manera que privaba a la gente del derecho a poder formarse su propio juicio
con base en la estética de lo que estaba presentando. Es decir, crítica sin reproducción es un juego a ciegas en que se abusa de la opinión y se perjudica al espectador que lee, tanto como al artista que se ignora al no reproducirse. Pero bueno, este conflicto se complica por las prácticas artísticas contemporáneas que utilizan además el fenómeno de la copia y la apropiación, a lo que nos acostumbró a nosotros el modernismo, desafiando las nociones tradicionales de originalidad, así como por limitaciones como el uso legítimo, que proporciona un marco legal para ciertos usos, pero que no siempre resulta del todo claro. ¿Cuáles son exactamente los derechos del artista? Veámoslo de esta manera. Los derechos, perdóneme, los derechos del artista son básicamente tres. Protección de las obras originales, incluyendo cualquier tipo de expresión o soporte de estas, desde el momento en que se plasman en algo tangible. La titularidad, que generalmente implica los derechos de autor que pertenecen al creador, pero esto puede variar según factores como contratos. Hoy en día, cuando entramos al escenario internacional, es muy común que ya no estamos lidiando directamente con el artista cuando se trata de sus derechos, sino de intermediarios. No solamente hablo del marchante, hablo ahora de los agentes de derechos autorales, que son básicamente corporaciones que operan a nivel global en todos los nichos, sean digitales o impresos, que existen. Entonces, en ese sentido, a veces cuando hablamos de titularidad, hablamos de una titularidad delegada, que generalmente le pasa a un comisionista, a un intermediario, a un marchante o a un editor. El otro aspecto son los derechos morales que acogen al artista. En algunas jurisdicciones los artistas tienen derechos morales, incluyendo el derecho a oponerse al trato despectivo de su obra que pudiera dañar su reputación. Eso me pasó a mí con un autor costarricense residente en Francia, que se opone a una crítica que publiqué hace 30 años, la cual ahora no puedo reproducir porque él se siente ofendido. Y cada vez que la publico me levantan un pleito internacional. Pareciera muy pequeño, ¿no? Muy mezquino, pero eso es una realidad también que entraña esto. Por eso siempre hablamos de un fenómeno que es el fenómeno de dos caras en la misma moneda. Todos estamos cubiertos sobre la libertad artística, crítica y creación, pero como caras de una misma moneda hay oportunidades y hay amenazas. La libertad de la crítica de arte y los derechos del autor artístico suelen entrar por eso en conflicto, ya que estos últimos protegen la expresión del artista, pero también restringen el uso de su expresión. Ahora, en el caso particular de la crítica, los factores claves para determinar el uso legítimo, que es la forma en que podemos, sin consultar y legalmente, sin pedirle permiso al artista, uso legítimo, tiene que estar acogido directamente por varios factores. La finalidad de uso, la cantidad y naturaleza y el impacto. ¿Es posible reproducir una obra sin consultar al artista? Sí, pero el problema actualmente en las cortes alrededor del mundo es este, que aunque me acoja uno de estos derechos que acabo de listar en la pantalla, la realidad es que el artista siempre me puede demandar, o su representante, o el comisionista, o el museo, o la galería, o todos los intermediarios en la cadena alimenticia del arte. Entonces es interesante, por eso, sin embargo, nosotros todos que estamos metidos en esto de la crítica de arte, la historia del arte, la curaduría de arte, que podamos entender qué queremos decir con cada una de estas cosas para que podamos echar, como decimos, agua para nuestro propio beneficio. El uso legítimo es el que permite utilizar obras de arte protegidas por derechos de autor en críticas, comentarios, reportajes, docencia, estudios académicos o investigaciones. Solamente así se puede hacer el fair use o el uso justo, únicamente con ese destino. Pero esto tiene un complemento, la finalidad de uso. Esto implica que para que un uso se considere legítimo, debe tener un fin no comercial educativo. En otras palabras, yo puedo hacer una crítica de arte, pero yo no puedo lucrar con la crítica de arte. Y no hablo de que el artista pague al crítico para que escriba favorablemente, que pasa lamentablemente. No, no, independientemente de eso, uno puede escribir, pero si hay en medio un interés comercial demostrable, entonces no estamos haciendo una finalidad de uso adecuada. Quiero que vayan hilando delgado conmigo y vean los inconvenientes de todo esto. Cuando se publica un libro, por ejemplo, que afecta esto mucho a los historiadores de arte, sobre artes visuales, se debe contar con los permisos de uso de imagen y pago de licencias según corresponda.
Hoy en día, según varios estudios que les voy a mostrar ahora, se ha demostrado que se pagan exceso por licencias a las que no tenemos que pagarle nada. ¿Por qué? Porque hay un montón de agentes esencialmente lucrando como intermediarios entre el artista y los que escribimos sobre el arte, seamos historiadores, curadores o críticos. El tercer aspecto es la cantidad y la naturaleza. Aquí se apunta que la cantidad de la obra original utilizada debe ser razonable y debe tenerse en cuenta la naturaleza de la obra. Una obra más creativa tiene menos probabilidades de ser considerada uso legítimo. Eso me intriga a mí mucho en la parte legal, porque he tenido que consultar a mucho abogado que se dedica a esto. Y digo, ¿cómo yo determino que una obra de dominio general libre es más creativa o menos creativa que una obra contemporánea? Porque dice que si es más creativa no es uso legítimo utilizarla. No puedo reproducirla tácitamente a menos que pague por la reproducción. Y finalmente hay un factor que se llama el impacto en el mercado. Ese es el uso de la obra original, el uso de la obra original no debe afectar negativamente su valor de mercado. Es decir, en otras palabras, yo estoy escribiendo sobre Cristina Rossi, que acaba de hacer una exposición en Buenos Aires, y mi perspectiva es negativa sobre su trabajo, y yo lo publico. Si eso tiene un detrimento medible en términos del precio de salida de las piezas en esa exposición, ella me puede demandar. Estoy hablando en canales internacionales. ¿Ok? Pero esto, como dijimos ya antes, las convenciones están por encima de las leyes. Entonces, yo puedo demandar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Simplemente porque me he visto afectado, tengo que demostrarlo, pero tengo que haberme afectado en términos del impacto que esa crítica ha tenido sobre el valor monetario de mi obra. Ahora bien, como práctica común, la mayoría de los museos autorizan en coordinación con el artista o coleccionistas una cantidad limitada de reproducciones para publicación en medios impresos y digitales de las obras que se exhiben, tanto en muestras históricas, supuestamente exoneradas y libres para libre uso, como en contemporáneas. Sí, yo trabajo con varios museos en mi crítica, visito museos en mis viajes y siempre coordino con ellos y ellos me prohíben tomar fotos de determinadas obras en colecciones permanentes, sean estas financiadas privadamente o por el Estado. De tal manera que hay obras que son mantenidas por el sistema de museístico, a veces con dinero de los propios contribuyentes, pero no se pueden tocar sin el permiso del intermediario, la galería o el artista. Tengo 3 casos de obras que no puedo escribir porque no me dejan ver las obras en el museo, porque tengo que pedirle permiso a los herederos del artista que ya murió. Y eso pasa constantemente. Vean, la crítica de arte suele estar protegida ciertamente por el uso justo o legítimo. Uno se atreve, uno publica bajo este argumento y no pide el permiso, permitiendo utilizar materiales con derechos de autor para fines como el comentario, ya dije, la crítica y la información periodística, pero uno siempre se está arriesgando. Por experiencia visitando exposiciones en distintos países, también he encontrado restricciones sobre la publicación de imágenes de exhibiciones temporales ya concluidas. Puedo escribir sobre una exposición que, por ejemplo, tiene en este momento el Metropolitan de Nueva York, que es sobre Man Ray, pero en el momento en que termina la exposición, yo ya no puedo escribir ni publicar el material gráfico que me ha sido entregado. Solamente en el lapso en que la exposición está y únicamente las obras que ellos legítimamente, de acuerdo con las partes interesadas, en este caso los dueños del Estado, del artista fallecido, en este caso Man Ray, autorizan que se liberen. Porque mucho coleccionista pone sus obras, pero no quiere que la gente sepa que tiene esa obra, por ejemplo, y permanecen ocultas o accesibles extraordinariamente en algunas oportunidades, pero no para reproducir. ¿Cuál es entonces tal vez la ruta para nosotros más factible? Navegando la normativa, cuando los historiadores o los críticos de arte escriben sobre obras protegidas por derechos de autor, el uso de imágenes de dichas obras, dije, está protegido por el uso legítimo, por lo cual supuestamente no requiere permiso. La única ocasión en que los historiadores de arte realmente necesitan permiso para usar imágenes de obras de arte en sus investigaciones es cuando el propietario de la obra se niega a proporcionar acceso a ella, a menos que el historiador acepte pagar una tarifa de licencia. Esto que aplica a los historiadores, aplica a los críticos, a los medios de prensa, absolutamente a todos los que nos ocupamos del medio artístico cultural. Y eso es lo que está ocurriendo. Y es una forma de restricción
a la libertad de ejercicio de la crítica y, por supuesto, de las profesiones afines. Los requisitos de licencia de imágenes impuestos a los críticos e historiadores, por ejemplo, a nivel editorial, perjudican la investigación, particularmente en historia y crítica de arte, porque dificultan y encarecen la publicación de libros y obras sobre artistas y arte. Irónicamente, los permisos que exigen las editoriales suelen ser innecesarios de acuerdo con varios fallos internacionales en cortes de ley. Muchas de las obras sobre las que escribimos los críticos e historiadores son de dominio público. Por consiguiente, las reproducciones fotográficas de dichas obras también son de dominio público y pueden ser utilizadas por cualquier persona sin necesidad de permiso, hasta que somos demandados. ¿Cuál es la ruta entonces más conveniente para nosotros? Algo que he notado es cómo, con frecuencia, cuando hablo con otros críticos de arte, incluso historiadores, desconocen totalmente sobre este tema. Únicamente cuando se ven forzados a escribir y publicar para una editorial, particularmente libros, es cuando se encuentran con todas las demandas que esto exige. De otra manera, no entran en contacto con ello. Por eso se ha hecho un acuerdo entre varias escuelas de arte, artistas y críticos, que ha operado y permitido crear lo que se llama el Código de Buenas Prácticas, Situaciones, Principios y Limitaciones, que está editado por la Asociación de Colegios de Arte de los Estados Unidos, pero que involucra organizaciones alrededor del mundo y que se ha convertido en el parámetro para poder defender nuestro uso de la reproducción o reproducción de obras de artistas. Rápidamente, para no cansarlos, en la normativa actual, la crítica de arte figura bajo el mismo rubro de los escritos analíticos sobre arte, que cubre a los académicos y a otros autores, por extensión a sus editores, quienes pueden invocar el uso legítimo para citar, extraer o reproducir obras protegidas por derechos de autor con 6 limitaciones importantes. La primera limitación es que el uso de la obra por parte del autor, ya sea en parte o en su totalidad, debe justificarse por el objetivo analítico. Y el usuario debe estar preparado para articular dicha justificación. Si yo no tengo la justificación a la hora de usar la imagen, sea que escriba una crítica para un periódico, que lo haga en la blogosfera o que vaya directamente a una publicación impresa o digital, voy a estar en problemas. Eso se tiene que tener de previo al acto de publicar. Esto es una carga adicional sobre quien redacta o quien escribe. Segundo, el objetivo analítico del autor debe predominar sobre el de simplemente representar la obra o las obras utilizadas. Es decir, la práctica terrible que vemos ahora en Internet de alguien que sale a abrir sobre arte y que lo único que saca son los cuadros, pero prácticamente no articula ningún criterio, no da ninguna opinión y tampoco nos educa en nada. Pero eso es lo común de lo que llamamos los críticos practitioners que están apareciendo por todo lado, ¿verdad? Y que son parte del problema para nosotros porque es la imagen que se tiene del mal uso de las reproducciones. En tercer lugar, la cantidad y el tipo de material utilizado en el caso de imágenes, el tamaño y la resolución de reproducción publicada no deben exceder lo apropiado para el objetivo analítico. Y esto es interesante porque, a diferencia de otros museos, hay un museo en Ámsterdam, el cual ha puesto toda su colección en línea en alta definición. Y cuando hablo de alta definición, no hablo simplemente de 1000 o 2000 megapíxeles, estoy hablando de gigas. De tal manera que uno puede examinar la ronda nocturna de Rembrandt con completo detalle y utilizar esa reproducción libremente. Pero la mayoría de las reproducciones que se entregan hoy en día para que sean publicadas son de baja resolución. De tal manera que tampoco estamos apreciando el grano de la tela, la composición, los detalles de la firma, nada. O sea, lo que estamos recibiendo es una imagen plana que podría ser la misma que encontramos en Google Arts, que son generalmente de mala calidad y con las cuales nos estamos guiando para orientar un juicio estético. Yo quiero que vean el riesgo de dar una opinión o articular un criterio estético sobre una obra que está mal reproducida. Pero eso es parte de los problemas que todo este sistema acarrea. En sexto lugar, el texto debe atribuir la obra original según la práctica habitual. Si ustedes leen las leyendas actualmente van por 6 líneas. Tal es el nivel de detalle. ¿Qué fotógrafo la hizo? ¿Cuáles fueron las dimensiones originales? O sea, es un argumento de cédula técnica muchísimo más amplia que la que van a encontrar debajo de cualquier obra originalmente expuesta en un museo. Estas son las limitaciones más graves. La era digital, como bien adelantaba Cristina, coincido con ella, ha transformado totalmente el panorama, tanto de la parte creadora
y de los derechos de autor, como también ha creado nuevas oportunidades y desafíos para la libertad de expresión de los críticos, los historiadores y los curadores. Internet ha democratizado el acceso a la información y ha permitido a los creadores compartir sus obras con audiencias globales, lo cual no parece malo a primera vista. Sin embargo, también ha facilitado la infracción generalizada de los derechos de autor, desde descargas no autorizadas hasta la distribución de contenido pirateado. Las plataformas de redes sociales, los sitios web para compartir videos y los mercados en línea han incrementado la complejidad de la aplicación de los derechos de autor. Estamos navegando ahora con legislaciones que pesan para aquellos que sí tenemos derecho a un uso legítimo, con una gran cantidad de gente que pervierte el uso y automáticamente daña a todos los demás. Los creadores a menudo luchan por proteger sus obras de uso no autorizado, mientras que los operadores de plataformas se enfrentan al reto de equilibrar el contenido generado por los usuarios y el cumplimiento de los derechos de autor. El surgimiento de la inteligencia artificial complica aún más las cosas, ya que los sistemas de IA son capaces de generar contenido creativo que difumina los límites entre autoría y propiedad. Lograr la armonía entre creatividad, la libre expresión del crítico de arte y la protección autoral requiere un enfoque matizado que se adapte a la tecnología y las normas culturales en constante evolución. Los legisladores, los creadores y los críticos, como partes interesadas, deben colaborar para diseñar marcos de derechos de autor que respeten los derechos de los artistas, que es algo legítimo, y los críticos al mismo tiempo, porque de otra manera estamos entrando en el terreno de violentar la libertad de expresión, para que fomenten juntos un entorno propicio para la libertad de expresión y la innovación. Hay varias formas de hacer esto, y me adelanto nada más sin abusar más del tiempo, porque creo que ya me toca, es a través de iniciativas educativas, espacios como este, por ejemplo, publicaciones derivadas de este tipo de actividades, porque aunque ustedes no lo crean, casi nadie habla sobre esto en los círculos críticos. Si matizan y pasen una pequeña búsqueda por Google para ver cuántas conferencias o webinarios se han hecho sobre este tema, específicamente hablando de los derechos autorales y la libertad de expresión, solamente van a encontrar fallos legales, pero casi no van a encontrar críticos hablando del tema, o curadores, o historiadores. Entonces es necesario fomentar iniciativas educativas que sensibilicen sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual. Esto es fundamental para empoderar tanto a los creadores como a los consumidores y a los intermediarios, que de alguna manera somos los críticos. Las iniciativas educativas además pueden ayudar a las personas a comprender sus derechos, interpretar los acuerdos de licencia y adoptar prácticas de uso legítimo, empezando a limpiar un poco, como decimos, la cancha de todo ese montón de gente perversa que abusa solamente de estos. Y luego, los modelos de licencia flexibles. Los modelos de licencia que priorizan la accesibilidad y la asequibilidad pueden eliminar las barreras a la creatividad. Las licencias de, por ejemplo, Creative Commons ofrecen una variedad de permisos que permiten a los creadores compartir sus obras manteniendo el control de uso. Lo que no podemos es entrar en un terreno donde se prohíba el uso, porque si entramos en el terreno, que es lo que está pasando ahorita, podemos usarlo para censurar a los que nos critican, pero también lo podemos usar necesariamente para explotar a quienes publican sin fines de lucro, como pasa con frecuencia con los críticos. En cuanto a las soluciones tecnológicas, que sería el tercer elemento a combinar en esto, los avances tecnológicos como por ejemplo el blockchain o cadena de bloques ofrecen herramientas prometedoras para la gestión de los derechos de autor, mucho más ordenadas que lo que la ley actualmente establece. Estos son sistemas basados en cadenas que proporcionan mecanismos transparentes y seguros para el seguimiento de la propiedad, las licencias y las regalías, mejorando la rendición de cuentas. ¿Por qué razón esto es importante? Quiero puntualizar esto al final. Uno de los mayores desafíos del mercado de arte para las obras cuyo artista ya no está vivo es verificar su autenticidad y procedencia. En un informe del 2014, el Instituto de Expertos en Bellas Artes de Ginebra afirmó que más del 50% de las obras examinadas, estamos hablando de autores no vivos, eran falsificadas o no estaban atribuidas al artista correcto. Quiere decir que estamos navegando, todos nosotros, en un mar desafiante tecnológicamente, pero también en un mar de falsificadores. Por lo tanto, es necesario proteger los derechos, pero facilitar el uso. ¿Qué es lo que viene? En definitiva, viene un esfuerzo concertado para lograr equilibrio entre creatividad, libertad de expresión y crítica, así como de derechos de autor. No es un destino fijo, es un camino continuo, requiere diálogo constante, adaptabilidad y un compromiso
compartido para fomentar una comunidad artística y crítica vibrante e inclusiva. Juntos, yo creo, y esa es mi conclusión, podemos aprovechar el poder transformador del arte y al mismo tiempo garantizar que tanto los creadores como los críticos sigan prosperando en un mundo donde sus ideas inspiren a las generaciones venideras y se comunique con libertad, independencia y criterio públicamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, por esta reflexión muy interesante para nosotros pensarmos las dimensiones complejas que tenemos con las convenciones internacionales, las leyes nacionales en relación a estas convenciones, la eterna cuestión de la libertad de la crítica, hacer una crítica sin temor, cómo garantizar este espacio de libertad, los factores que están restringiendo el derecho de reproducción. Esto es un impacto serio para los que producen intelectualmente. Eso también es un punto importante de tu ponencia. Recordar la posición de la UNESCO y la cuestión de la censura, ante la cuestión de la censura, los derechos de los artistas y en cuestión al derecho del crítico, de una libre interpretación y difusión de su pensamiento. Yo creo que todos estos factores claves son esenciales para que sigamos pensando en la complejidad de nuestra situación, aunque tengamos la posibilidad de discutir estas cuestiones con libertad, transformar es más difícil, ¿no? Y además has también propuesto una reflexión sobre el poder, el papel que tiene la inteligencia artificial en este momento, que creo que es una preocupación de todos los trabajadores de la cultura en este momento, ¿verdad? Así que son cuestiones presentes en nuestras actividades como investigadores, como historiadores, como críticos de arte. Estoy cierta que vamos a tener algunas cuestiones al final cuando se terminen las presentaciones. Ahora vamos a seguir con la participación, la ponencia de María Luz Cárdenas, Desafíos de la libertad de expresión en Venezuela, la crítica de arte y la creación artística. Esta ponencia de María Luz habla de la crítica de arte y la creación artística en Venezuela. Nos muestra cómo enfrentan desafíos insospechados que mantienen en vilo la reflexión y la interpretación de la obra de arte. Los museos han sido minimizados en sus procesos y autonomía de desarrollo de proyectos. Esta situación origina un proceso de resistencia cultural que lucha por mantener la libertad de pensamiento y de creación. Esta ponencia explora los diferentes modos de ejercer la censura y los diferentes modos de enfrentarla. María Luz es investigadora, curadora y crítica de arte. Desarrolló su carrera como directora de investigación y curaduría del Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver en el periodo de 1977 a 2001, directora del Museo de Bellas Artes de Caracas del 2003 al 2008. Actualmente es presidente de AICA Venezuela. Inició su mandato en el 22 y lo termina en este año de 25 y desarrolla la labor docente en los posgrados de Museología y Curaduría de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana. Con la palabra, María Luz Cárdenas. Gracias, Lisbeth. Gracias
Bélgica, que ha sido la inspiración de todo este proceso de desarrollo y crecimiento de AICA regional de América Latina. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu eficiente coordinación y proyección de las actividades. En este momento no es posible pensar a Venezuela como un territorio de libertad de expresión. Yo diría más bien como cuando decían zona libre de humo. Esta es una zona libre de toda expresión. Aquí no hay manera de pensar en que podamos expresarnos. Estamos sometidos, digamos, a una dictadura y a una tiranía de la libertad de expresión. El perfil de la presentación pues, es explorar los desafíos en esta materia bajo el signo de 25 años de un país silenciado, pero actualmente más que silenciado, lleno de temor ante persecuciones y torturas. En este momento tenemos alrededor de 1.800, 2.000 presos políticos, los que llaman presos de conciencia. Y la idea, pues, es hablar un poco de los diferentes modos de ejercer la censura y los diferentes modos de enfrentarla. En la siguiente diapositiva voy a exponer un poco el esquema de la presentación. Podemos diferenciar tres modalidades de restricciones. Primero, el desmantelamiento e inoperatividad de las instituciones, principalmente los museos. Segundo, las persecuciones y amenazas a la disidencia. Y tercero, la resistencia, la autocensura, la autoexclusión y el silencio por parte de los creadores. Y por último, una reflexión acerca del papel de los intelectuales y los críticos de arte en este momento. En la próxima eh, diapositiva vamos a acercarnos al primer punto, que es el desmantelamiento e inoperatividad de las instituciones, principalmente los museos. ¿Por qué es este un punto importante como mecanismo de censura a la libertad de expresión? Porque las instituciones cierran camino a la presentación, a la exhibición, que es la apertura a un diálogo, a los artistas que no se someten a las líneas oficialistas que impera en la cultura. La situación, por otra parte, esto ha sido de una manera no inocente, al contrario, muy bien pensada, que fue no declararlo públicamente, a los museos están cerrados para la disidencia, sino resquebrajando, perdón, la estructura de los museos y llevándolos a una inminente parálisis, entrando la injerencia ideológica, los museos apagados, sin recursos, con infraestructura, sin el acondicionamiento mínimo en sus bóvedas y sistemas de conservación, pero sobre todo cercada por políticas, coacción y sojuzgamiento en todas sus actividades. Las restricciones provenientes del desmantelamiento de los museos impiden el desarrollo de la investigación, el estudio crítico de las colecciones y el fortalecimiento de la función educativa de las instituciones. En segundo lugar, no solamente se han resquebrajado los perfiles, sino que esta situación se aprecia en el desarrollo de las programaciones. Son programaciones con exposiciones fuera del perfil, orientadas por criterios azarosos, no institucionales. Y vamos a ver dos ejemplos de dos exposiciones en la Galería de Arte Nacional que, bueno, nos reflejan esa pérdida de autonomía y de exposiciones fuera del perfil de una institución, mediocrización de los proyectos expositivos, dando como resultado que los museos son hoy cascarones vacíos, sin exposiciones de importancia, donde muestran demagógicamente niños o amas de casa, presidiarios y otros grupos, de manera de marginar la cultura y minimizar la presencia de los artistas de verdad, de los verdaderos creadores. Gran parte de ellos han salido del país como una especie de
autoexilio que abre posibilidades de trabajar fuera. Y los museos se han convertido en centros de propaganda política e incluso centros, bueno, llegó un punto en que fue centro de alojo de damnificados. No tengo ninguna objeción a que se atiendan los damnificados, pero no que se desmantele la estructura de un museo para ese propósito. En la próxima diapositiva vamos a analizar el problema de la Galería de Arte Nacional. La Galería de Arte Nacional es el templo de los museos. Yo provengo del Museo de Sofía y bueno, tengo mi, digamos, corazón puesto allí, pero la Galería de Arte Nacional es la Galería del Arte venezolano. Es el templo con las colecciones que cubren la historia del arte venezolano. Tiene, por ejemplo, la obra de Miranda y la Carraca de Arturo Michelena, que es un emblema dentro del arte venezolano, y sus espacios tradicionalmente han sido, digamos, dedicados a exhibir exposiciones históricas y de arte contemporáneo, pero que cumplen las normas de los procesos expositivos. Ahora bien, ¿qué sucede? Que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Dos proyectos que se han realizado en los últimos 2 años. Uno de ellos es Diego Vive, así se llama la exposición, que fue concebida como un homenaje a Diego Maradona, que, bueno, es admirado y tiene fanáticos en el campo del deporte, pero se eliminaron, o sea, se les ordenó bajar a 2 exposiciones que no tenían ni 3 semanas de haber inaugurado para dar cabida a este homenaje porque había tenido una función muy importante en su apoyo a la dictadura venezolana. Entonces, bueno, se desdibuja el perfil. No sé, a los que somos dolientes de los museos venezolanos se nos parte el corazón de pensar que se dedican recursos, eh, gigantografías, instalaciones a temas que no son propiamente el perfil ni que cumplen con la misión de la Galería de Arte Nacional, que es la difusión, la investigación del arte venezolano en toda su historia. La otra exposición que fue realizada hace un año, la vamos a ver en la próxima diapositiva, es algo de Mafalda, no recuerdo el nombre exacto de la exposición, pero era también un homenaje a Mafalda. Mafalda es un personaje también muy cercano a nuestros afectos desde los años 70 y bueno, muy popular, pero podría haber sido presentada en el Museo del Diseño y la Estampa o de otro tipo de museo que tiene otro perfil, pero volvemos a lo mismo, no desdibujar el perfil de la Galería de Arte Nacional con exposiciones que no cumplen las condiciones básicas del estudio y difusión del arte venezolano. Ahora vamos en la próxima diapositiva con el segundo tema, que son las persecuciones y amenazas a la disidencia. La censura no es un proceso exclusivo de los últimos tiempos en Venezuela. El retrato espiritual de un tiempo del Premio Nacional de Artes Plásticas del 91, Miguel Bondángel, es una obra de los 70, generó en su época una polémica que llevó a la prohibición de exhibir este ensamblaje en cualquier institución por parte de la iglesia, que consistía en un perro embalsamado, crucificado, la prohibió la iglesia. A Nelson Garrido, que es quizás el artista con mayor número de obras y persecuciones y amenazas que ha recibido, anónimas y no anónimas, no le era extraño enfrentarse a cierres de exposiciones desde el comienzo de su carrera, en los finales de los 70, 80, por el talante incisivo de los contenidos de una obra cuestionadora de los sistemas de poder, la religión y el sexo. Pero a partir de 2008, con el cambio de la democracia a la dictadura, Nelson no dejó de trabajar y en el año 2008 presentó la serie, ahora vamos a ver las imágenes, Pensamiento
único que fue motivo de persecución y amenazas más formales de parte de las fuerzas gubernamentales, que es lo que él mismo denomina la censura de nuevo género. Jóvenes artistas como Erika Orduzcoiti y Cristóbal Ochoa se vieron forzados a huir del país, pero en plazos muy cortos, ante las amenazas de encarcelamiento debido a su participación activa en los eventos contestatarios de 2014 y 2017. Francisco Bassi ha sido perseguido por sus collages digitales, que son una especie de diario visual del contexto político y social venezolano, y creadores como Carlos Serpa, Sigfredo Chacón o Rolando Peña han preferido el exilio a las trabas contra la circulación de la obra de arte en Venezuela. Vivimos un periodo de agresión a valores y desmontaje de instituciones que ya resulta demasiado largo. Ya realmente son 26 años de agonía. En esta imagen vemos el retrato espiritual de un tiempo de Miguel Bondángel, aquí a la izquierda arriba, que es el perro crucificado. A la derecha arriba tenemos la obra Pensamiento Único de Nelson Garrido, que constituye una serie de familia, trabajadores, burócratas, todos eh, caracterizados de Hugo Chávez y con máscaras y la ropa, las franelas típicas rojas que utiliza el gobierno. Obras anteriores las tenemos obras fundamentales como Caracas Sangrante, que es una obra, bueno, primero muy precursora, que ya con los años se vuelve más real, se nos impone más. Esta fue en los años 91, 92 aproximadamente, y la obra con que ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas, que fue la autocrucifixión. Ahora eh, tenemos un tercer mecanismo que es la resistencia, la autocensura, la eh, autogestión y el silencio. Los últimos años, particularmente los últimos 2, 3 años, el proceso se ha agravado demasiado. Todos nos vemos comprometidos a ver los riesgos reales y peligros de este ahora social. El miedo, la insensible pero progresiva pérdida de autonomía profesional y de conciencia, la resignación, la aceptación de lo no aceptable o peor aún, la tolerancia de lo intolerante, de lo intolerable, perdón, la censura y la autocensura o el autocallamiento. Vivimos lo que la historia universal registra como constante en momentos autoritarios. Es un texto de María Elena Ramos que nos vamos a referir posteriormente. En esta diapositiva presentamos tres imágenes muy, muy lacerantes, porque es un proceso doloroso tanto para los artistas como los que nos vemos insertos en esta situación. Débora Castillo, con una obra muy crítica al estamento militar, un performance que realizó hacia el año 2012-2013, que se llama Lame Botas, y dos obras, ay que caramba, no sé, se me superpuso un texto allí de un artista excelente que es impresionante, que no ha salido del país, se ha quedado aquí trabajando y comprometido con la pintura y con el desarrollo de las artes, que es José Vívenes, con su serie también de Las Botas y Los Héroes con Cabeza de Cerdo, que, bueno, lamentablemente no lo vemos bien acá. Lo más importante es que asedia el peligro del silencio
y el miedo, tanto por parte de instituciones como por parte de artistas, como de todos. Hace aproximadamente un año, sí, creo yo, que en la revista Arte Próxima me solicitaron muy gentilmente, Juan Carlos, un texto sobre la situación en Venezuela. En aquel momento yo abordé a algunos artistas amigos que se han encontrado en esta situación y muchos de ellos me dijeron, María Luz, por favor, no quiero que me menciones, a pesar de tener obras muy fuertes y muy poco panfletarias, que no ponían en juego así, no eran ofensivas, sino más bien muy duras, pero preferían mantener el silencio. De hecho, eh, hay un sistema que yo lo he visto solamente acá en Venezuela, pero a lo mejor no sé, en Cuba lo han utilizado, que es el de si un artista o X persona, pero conozco a Blanca Haddad, que es artista, eh, participa en eventos o es una figura, digamos, destacada en eventos de protestas, les eliminan el pasaporte. Ese fue el caso de Blanca el año pasado, después de las elecciones del 28 de julio. Blanca salió a protestar y a los pocos semanas debía salir de viaje y tenía su pasaporte anulado. En algún momento preguntó y le dijeron, mejor no preguntes porque el próximo paso es anular tu cédula de identidad. Anular la cédula de identidad es anular a la persona, no es meterla presa, no es torturarla, es anular su identidad. Eh, por supuesto, bueno, Blanca siguió luchando, logró recuperar su pasaporte y acaba de salir del país. Pero lo vemos, en este momento se está presentando el Salón de Jóvenes Artistas de la FIA, Feria Iberoamericana de Arte, en la UCAB, y me llamó la atención que en todo son 33, 32 artistas, que solamente dos artistas presentaban un cuestionamiento a la situación política. Una de ellas es Angie Rondó, que presentó un cuestionamiento al problema de lo ecológico, el desmembramiento ecológico con la minería, y Dianora Pérez, artista invitada, que es esta lámina, que presentó dos obras, pero ella era invitada, ella no participaba, son los trajecitos, se llama Angeloro, es la obra de los trajecitos el material con que se hacen las mortajas, las bolsas de los muertos, Body digamos. bags, los body bags. Body bags, exactamente. Ella los llama Angeloros, que es una instalación muy impresionante. Y otra que está realizada con un papel elaborado de una manera muy minuciosa, detallada, de mucho trabajo y tiempo, que consiste en que ella logró obtener camisas de una de las castas militares, o comandante, o general, o teniente, no sé, y las fue deshilachando cada una de ellas hasta convertirlas en esta especie de madeja para para elaborar papel. Allí hay un proceso también de, bueno, contra eh, la militarización, pero de una manera, como les digo, muy poco panfletaria, que es mucho más profunda. Ahora vamos a pasar en la próxima diapositiva a la parte final, ya me pasé 4 minutos, pero vamos a terminar, que es el papel de los intelectuales y los críticos de arte en estos procesos. Uno de los aspectos interesantes que sobreviven en este orden institucional resquebrajado es la calidad de los profesionales que intentan resistir al derrumbe
cultural. Y lo digo no solamente por el caso de María Elena Ramos o Roldán Esteva Grillet, que han publicado libros muy sólidos, muy incisivos contra la situación política, sino que ya continuar el estudio y la investigación del arte contemporáneo ya es una manera de resistir a la situación, de no dejarnos al desamparo, sino construir modelos de crítica. El libro de María Elena Ramos, que se llama La cultura bajo acoso, fue publicado en el 2012. Revela, bueno, ya anteriormente leí un fragmento y con el ensayo que vamos a entregar ya para la publicación para el libro sobre este seminario, me referiré con mayor detalle. Pero allí revela María Elena, y creo que fue la primera en el mundo de las artes plásticas, en sistematizar el aparato crítico contra el acoso a las instituciones y a la creación. El caso de Roldán Esteva Grillet con País en Vilo en el 2017 y Poder versus Cultura del 2020, 19-20, no recuerdo exactamente, son dos publicaciones que además Roldán es muy minucioso y tiene cifras, nombres, eventos, de todo, de cómo han sucedido los acontecimientos en este desmantelamiento institucional. Manuel Silva Ferrer, un periodista y comunicólogo, publicó en el 2017 El cuerpo dócil de la cultura, que es un texto importante sobre la situación en todos los ámbitos de la cultura, y todos ellos proporcionan conocimientos importantes sobre estos procesos que nos indican que finalmente el pensamiento no se detiene. Estas publicaciones, estas ideas han sido detonantes para la reflexión ética, para abrir, digamos, ríos de reflexión sobre la crítica de arte y la producción artística. Muchas gracias. Gracias, María Luz, por tu presentación, muy densa, muy fuerte. La descripción que haces de la situación en Venezuela en estos últimos 25 años, donde la situación política es una situación muy difícil, muy crítica. La visión de los modos de ejercer la censura, los modos de enfrentarla, yo creo que son la cuestión de la resistencia, es un punto bastante importante de tu ponencia para que uno pueda darse cuenta de cómo se está viviendo en el escenario de la cultura. El desmantelamiento de los museos tan importantes como los museos de Venezuela, algo muy triste para la escena cultural del mundo, no solo del país, yo creo, ¿no? Y cómo se convierten esos espacios para otros usos en situación política, es algo insospechado, ¿no? Yo creo que además la situación del intelectual, de los críticos, ¿no? Con las posibilidades, las estrechas posibilidades de resistencia, es también algo muy, muy denso para considerar en este nuestro encuentro. Los intelectuales que resisten, siempre están los intelectuales siempre hay intelectuales en situaciones de resistencia. Eso es algo bien importante para la historia de la humanidad. Yo creo que a lo largo de la historia hemos visto esta actitud del intelectual en una posición de resistencia.
Yo creo que tu ponencia abrirá también mucha reflexión para todos los que estamos aquí en este encuentro. No sé si hay preguntas, yo creo que todavía no tenemos preguntas de los que nos siguen en este seminario, de los que están presentes, pero mientras ellos se manifiesten, yo pregunto a María Cristina o a Juan Carlos si quieren hacer alguna pregunta para María Luz y a María Luz si quiere hacer alguna pregunta para los colegas y así empezamos Yo, un poco el yo proceso. veo ahorita levantada la mano de Samuel y Ah, me sí, parece importante Samuel. que él haga la pregunta y luego en Sí, algún momento pues sí tengo un par de preguntas. sí. Bueno, Samuel, por favor. Gracias, Lisbeth. Buenas tardes a todas y a todos los colegas. Primero quiero pues agradecer y felicitar tanto a las y los ponentes como al regional por organizar este encuentro. Juan Carlos decía que es una temática poco explorada y ya desde ahí está hablando pues de la importancia de este encuentro y sobre todo que como otro webinar queda grabado y disponible en YouTube para que se multiplique la asistencia, además del libro posterior que María Luz, ya quiero leer enseguida tu ensayo a partir de lo que anunciaste. Yo quiero, más que enunciar una pregunta, partir de algo que creo que es muy importante que dijo Cristina Rossi cuando dijo que estaban transformándose precisamente las lógicas de consumo. Y creo que es importante para profundizar en la discusión del tema de este webinar que así como cambian las lógicas de consumo, también cambian las lógicas de la censura, ¿no? Creo que hemos visto nuevas maneras de censurar, nuevas expresiones de esa censura y sobre todo algunas posturas que se van adquiriendo que quizás también son novedosas. María Luz decía lo que le sucedió con el texto y sus colegas que decían, no me menciones, cuando ni siquiera la mención necesariamente iba a implicar que el lector o la lectora entendiera que asumen una postura contra, pero evidentemente se están cuidando de que los puedan relacionar con determinado autor, determinada escritura, determinado movimiento. Y creo que es importante pensar a partir de la transformación del consumo, y creo que esto es algo que también Juan Carlos traía a la mesa, como quizás en muchos casos todo el tema de derecho de autor no ha llegado a actualizarse pensando estas nuevas dimensiones de circulación, distribución o consumo. El mismo Juan Carlos decía, bueno, en las redes, en ciertas publicaciones, digamos que el uso de las obras pasa desapercibido porque son muy inmediatas, muy rápidas y al final pues termina lastimado el mismo que publica, digamos, en una revista tradicional porque el autor lo vio y no le gustó. Pero el autor, digamos que no está en una vigilancia paranoica en todas las redes sociales, como si lo puede hacer en un texto que incluso probablemente alguien le dijo, Juan Carlos escribió de ti, ¿verdad? Y lo puso sobre alerta en este sentido. Entonces creo que es muy importante este aporte de Cristina, de que pensemos cómo cambian pues las dinámicas de circulación y consumo. Porque a veces siento que la discusión sobre la crítica se puede anclar a un modelo del pasado y dejar fuera a otras formas contemporáneas de hacer crítica que también inciden en las formas contemporáneas de la censura. Y bueno, María Luz mencionaba el tema del pasaporte, que digamos que es una realidad extraartística, o el tema de la cédula. En el caso cubano, María Luz, yo no conozco de artistas, pero sí conozco de activistas que les han regulado la salida del país y pues se enteran cuando están en el aeropuerto, que intentan abordar el avión. Ahí es cuando le dicen, hola, estás regulado, significa no puedes abordar el avión, perdiste el dinero del pasaje y digamos que no hay una manera clara de enterarte si está regulado o no hasta que te sucede esto en el aeropuerto, ¿no? Que Eh, pudiéramos pensar también como una forma bastante peculiar de hacer esto, ¿no? Entonces yo, pues, les decía, quisiera agradecerles una vez más a Cristina, a Juan Carlos, a María Luz por poner estos temas sobre la mesa. Creo que funciona muy bien como el tráiler del libro que vendrá. Realmente yo creo que nos ha dejado a todos y a todas con muchas ganas de leer ese capítulo
y que pues es algo muy positivo del regional, propiciar estos encuentros donde podamos debatir estos temas y como bien decía Juan Carlos, en un contexto donde no se debaten tanto, ¿no? Digamos que hay como ya ciertos lugares comunes para discutir de la crítica, pero hay otros lugares mucho menos comunes y que sobre todo no se piensan desde la formación ni desde necesariamente el ejercicio, sino que solo damos con ellos cuando tenemos el problema. Cuando de pronto alguien nos dice, te quiero demandar por lo que escribiste o no te quiero prestar la imagen, no te quiero autorizar a que la uses porque vas a hablar mal de mí o incluso me vas a poner al lado de esta otra persona y yo no quiero que me asocien con ella o vas a publicar en determinado soporte que yo considero que tiene determinada ideología. Y creo que es importante que podamos pensar en esto, aunque no nos toque de cerca, ¿no? Yo incluso pensaba silenciosamente, bueno, en el contexto cubano durante mucho tiempo no se pensó en derecho de autor porque pues no pedíamos permiso. Las llamadas ediciones R lo que hacían era pues publicar sin consentimiento. Y de alguna manera, al menos un grupo de generaciones crecimos así, ¿no? Digamos que sin pensar que hay que pedir permiso y sobre todo amparados en la idea de que pues es difusión, ¿no? No es necesariamente un fin económico, no es para enriquecernos, es para Así difundir las es. ideas, pero claro que también hay que generar una cultura en cuanto al derecho de uso. De hecho, Cristina, yo, esto de que hablabas tú del derecho de suite, yo pensaba, en el caso de los artistas visuales, en mi vida lo había pensado y apagué mi cámara porque me puse rápidamente mientras escuchaba a buscar más información, ¿no? Lo tenía muy claro, como bien dijiste, en la literatura, en las reediciones o incluso en el teatro, cuando se vuelven a hacer puestas en escenas y están vivos, pues por las personas que dirigen o que crean o que adaptan, pero en las artes visuales me costó muchísimo trabajo imaginarlo y viendo un poquito en internet sobre el tema, decía sobre todo que era en la reventa cuando hay como actores que no son exactamente como venta privada, ¿no? Digamos subastas, digamos ventas de galería, incluso a veces el Estado, y te agradezco mucho porque me abriste pues un nuevo mundo en este sentido y creo que es súper importante pues que investiguemos porque también el derecho de autor, aunque Juan Carlos lo mencionó asociado a los artistas, y las artistas también nos toca como críticos y críticas, porque a veces nos encontramos que alguien publica un texto nuestro sin avisarnos y alguien nos dice, te leí, y uno se queda muy asombrado de, pues, ¿dónde me leíste? Y ahí nos damos cuenta que nadie nos pidió permiso, ni siquiera por cortesía, para decir, oye, voy a republicar algo que tú hiciste. Y justo también me hizo pensar en que muchas veces cuando firmamos, si tenemos la suerte de firmar contratos de publicación, muchas veces se omite esta parte de una reedición o una publicación, sobre todo de un capítulo o una crítica en otro espacio. Y uno quizás piensa en ese momento, pues no van a reeditar mi texto, no lo van a publicar de nuevo, pero cuando lo descubre publicado nuevamente, pues llama mucho la atención porque a la vez, si no firmamos nada, pues tampoco establecimos ningún convenio, ¿no? Y creo que es importante como críticos y críticas que también aprendamos qué significa este derecho de que utilicen una obra nuestra, aunque sea sin fines de lucro, ¿no? Digamos que al menos el tema de avisarnos, pedirnos permiso, pues hablarnos al respecto, creo que es muy importante. Y por eso, una vez más, muchísimas gracias a todas y a todos y al regional. Gracias, Samuel, por tus comentarios. Hay también un comentario en el chat de, de Susana Benco. Ella dice, este encuentro ha tocado temas muy complejos, cada uno en su especificidad. El tema de los derechos de uso de imágenes es serio, costos exorbitantes, amenazas de demandas editoriales que no asumen responsabilidades de algún tipo al respecto y pare de contar. Y el problema de la libertad de expresión, como señaló María Luz, tiene consecuencias trágicas en el país. Hasta asusta que ella lo haya planteado. Es cierto, la actitud general es callar. Saludos a todos. Bueno, Lisbeth,
¿Hay más Dos cositas muy preguntas? cortas. Sí, Sí. dos cosas que quiero señalar. Eso que planteó Samuel sobre los derechos de la crítica. El problema mayor mío en este momento no es que me copien. El problema mayor es que entro y te reto a que haga lo mismo, Samuel, y pongas a cualquier navegador con inteligencia artificial y le preguntes, ¿cómo es la crítica de Samuel Hernández? Y la inteligencia artificial recoge todos los comentarios que se han hecho sobre ti y los consolida y ese es el perfil. Olvídate de Wikipedia. Ese es tu perfil que la gente accede en cualquier sede. La segunda cosa puntual es esta. Yo hoy en día, como escribo muy frecuentemente, museos afuera y museos adentro, siempre pido una carta donde me autoricen a usar las imágenes y las entrevistas, incluso las entrevistas porque me he topado gente que ha venido a desmentir una entrevista. Entonces, yo ahora uso mucho, tercero, Creative Commons, es el protector mayor porque yo sé que van a usar tu material. Incluso hay mucho historiador que usa mi material y no lo cita. Entonces, yo lo que hago es que pongo Creative Commons y autorizo el uso de terceros, pero sometido a que tiene que dar el crédito respectivo. Porque es inevitable que esto va a pasar. Lo haga inteligencia artificial o lo hagan otras personas perezosas que no quieren hacer la investigación. Entonces es mejor tener una actitud positiva de apertura, pero regulada. Es por ahí por donde iba un poquito mi narrativa hoy y te agradezco mucho tus puntos, muy buenos. Realmente vamos a tener que hacer algo el próximo año más profundo. Eh, ¿Quieres hacer alguna pregunta a María Cristina o a María Luz, Juan Carlos? Sí, a mí me da mucha pena la situación de los dos, pero no puedo decir que eso no pase aquí. Ahorita estoy curando una exposición de gente que ha sido prohibida, que va a entrar, espero que la concretemos, que es sobre erotismo en la pintura figurativa. Y todos desde distintos puntos de la diversidad, porque tenemos trans, tenemos personas del LGBT, tenemos personas heteros, o sea, todo el mundo, y todos haciendo su propio acercamiento. Y la mayor parte de esta obra va a ser prohibida. Ya de hecho, alguna de esta obra que se intentó exhibir fue excluida de exposiciones. Entonces, no puedo decir que a nosotros no nos pasa. O sea, sería absurdo tapar el sol con un dedo. Pero sí me espanta el nivel de los casos que ustedes han planteado en el caso de Venezuela y, y Argentina. Dicen que cuando uno mira a los demás en desgracia es consuelo de tontos. Yo creo que es consuelo de tontos. O sea, realmente ese es un problema general. Ustedes lo han puesto muy bien sobre esto y cuánto me encantaría que otros países en este momento, latinoamericanos y secciones nacionales, hicieran el mismo esfuerzo que han hecho ustedes hoy, para que tengamos realmente un mapa, porque no tenemos una radiografía de la América Latina y el Caribe sobre censura y violación de la libertad de expresión. Y yo creo que es hora de que esto salga a la luz. Y felicito el coraje tuyo, Cristina, y particularmente de María Luz, porque yo sé que las circunstancias en Venezuela son todavía más difíciles. No quería hacer preguntas, pero quería felicitarlas a ambas. Realmente es muy iluminador para mí esto y ojalá que lo haya sido para todos hoy. Cristina, Gracias. Cristina, ¿quieres comentar algo, hablar? Ok, ok, tomo la palabra. Gracias, Juan Carlos, por el comentario. Y verdaderamente yo debo subrayar que para nosotros estos casos no significan la generalidad, sino al contrario, un llamado de alerta. Ujú. Un llamado de alerta que mejor que sea temprano, ¿no es cierto? Porque de todos modos, como decía Samuel, cuando nosotros ejercemos la crítica a través de las curadurías y demás, esto no ha llegado a ser una constante que recortemos, ¿no es cierto?, ocultando algunas situaciones que, bueno, no puedan ser bien vistas. Por eso digo, creo que el estado de alerta permanente está bueno para que estas cosas no ocurran, Así ¿no? es. Creo que para la Argentina, que por eso yo lo remonté al momento de la democracia, que son muchos años, ¿no es cierto?
nosotros estábamos habituados, siempre estuvimos habituados a un ejercicio muy abierto de la libertad de expresión. Por lo tanto, algún tipo de cuestiones así, que por ahí se dan más en los periodistas políticos, ¿no es cierto?, que son los que están inmediatamente más expuestos por los temas que tratan. Bueno, también están llamándonos la atención en cuanto al funcionamiento de los medios, de las estrategias, y bueno, que esto por ahí vaya impactando en nuestro métier, ¿cierto? Así es. Y quería tal vez retomar algunas de las cosas de los derechos de autor que verdaderamente me pareció muy interesante el planteo de Juan Carlos y la posibilidad de encontrar nuevas fórmulas, ¿no es cierto?, para esta nueva práctica que nosotros tenemos en un contexto tan diverso. Lo que pasa es que como historiadora, y acá viene la deformación profesional, rápidamente tiendo a pensar en las dificultades, porque aquí hay una historia, ¿no es cierto?, Ujú. del métier y hay derechos económicos implicados desde todas las disciplinas. De hecho, estos mismos derechos, ¿no es cierto?, de la imagen, es decir, los derechos de reproducción de los artistas, impacta sobre la difusión de la música y todo lo demás. Y hay detrás de esto grandes corporaciones que no tan fácilmente van a, ¿no es cierto?, ceder o abrirse a este tipo de discusiones. Por eso es que yo un poco traje esta cuestión del droit de suite, porque los artistas plásticos siempre han perdido en ese sentido, es decir, han enajenado sus obras cuando eran muy jóvenes y después de haber sumado todo el prestigio de su carrera, ¿no es cierto?, en los intercambios, los únicos que quedan con esa diferencia, ese plus, son los coleccionistas que los revenden. Y los artistas obviamente no pueden usufructuar ese plus que le han sumado. Por lo tanto, ya perdieron en eso, que no ocurre eso con los escritores o con los músicos y demás, y lo único que tienen es el derecho de reproducción para los cuales se reconoce un rédito, vamos a decir, un derecho económico. Pero así todo, los artistas que están en crecimiento no autorizan sin una paga, ¿no es cierto? Porque verdaderamente a lo que apuntan es a que se difunda la obra y a que se conozca y se pueda hablar. Por lo tanto, otra vez caemos en los intereses de o grandes corporaciones o artistas, ¿no es cierto?, que ya tienen los derechos cedidos a las administradoras de derechos, como ocurre con casi todos los artistas Mm. en París, en Europa, ¿no es cierto? Así que bueno, es una tarea titánica y compleja, pero bueno, no por eso no hay que hacerle frente, ¿no? Gracias, Cristina. Y ahora sí paso la palabra a María Luz para que haga preguntas a los colegas o que haga un comentario sobre el encuentro. Eh, no, bueno, sí, quería, al igual que Juan Carlos, felicitar a Juan Carlos y Cristina por, bueno, el tema de los derechos de autor abre una brecha de desconocimiento y poca atención que es importantísimo tomarlo en cuenta. Yo recuerdo que en los años 90 aproximadamente en el Museo de Sofía hicimos un encuentro sobre derechos de autor, justamente, pero porque en aquella época el tema que se planteaba no es ni la sombra de lo que se plantea ahora, que es era en aquel momento que los artistas den autorización para que se publiquen sus obras en los catálogos o algo así. Y porque la Fundación Gego, que fue una de las primeras instituciones que tomó la iniciativa de organizar los derechos de autor de la obra de Gego, pues había abierto
una interrogante importante. Pero desde aquel momento, bueno, que sí, que se llegó como a acuerdos y creo que la Fundación Polar también realizó un simposio al respecto de, bueno, cómo solicitar a los artistas, etcétera, y las publicaciones y las canciones también, que no tenían derecho de autor. Pero desde aquel momento no recuerdo haber escuchado y actualizado el problema y creo que es muy importante continuarlo. Eh, y bueno, Cristina, le doy las gracias porque abrió también una profundidad en el conocimiento, para el conocimiento en otros países de una situación tan compleja y que ha tenido también una larga historia de rebeliones, como es el caso de León Ferrari, que bueno, ya es como un símbolo, una leyenda en el tema. Pero, no, bueno, nada, agradecerles. Bueno, gracias. Yo pregunto si hay todavía alguna pregunta de los que nos siguen en este seminario, los que están presentes. Si quieren hacer todavía alguna pregunta, si Yo tengo una podemos. propuesta. Sí, Lo que dijo Cristina es cierto. El contexto en el cual ya hay leyes formadas y hay acuerdos, fallos judiciales y demás impide, digamos, resta flexibilidad al proceso de consenso. Pero sí hay una cosa que sí podemos hacer y es por lo menos todos como críticos descargar este manual de buenas prácticas que se hizo para proteger a los escritores de arte o sobre arte. Y se hizo porque el abuso en este momento es tan extremo que mucha gente ya ni publica reproducciones. O sea, yo he estado leyendo artículos que no traen ni una sola foto en medios internacionales. Digo, ¿qué está pasando? O sea, estamos llegando a un punto en que los derechos, digamos, para proteger al artista, ya no son para proteger al artista, sino para proteger al intermediario. Esas grandes corporaciones, empresas de las que está hablando Cristina. Entonces, yo sí creo que nosotros debemos hacer un ejercicio que AICA ha hecho en otras áreas y es desarrollar un toolkit. AICA ha desarrollado toolkits para distintos temas. Es como una comisión ad hoc que lo que hace es básicamente estudiar el fenómeno y hacer un planteo. Yo estoy ahorita haciendo un toolkit para mi país sobre inteligencia artificial porque tenemos convocatorias de arte en que están admitiendo indiscriminadamente producciones que hemos detectado que son de inteligencia artificial con obras que, comillas, son originales. Entonces, y no hay absolutamente nada ni nada escrito en este momento para prohibirlo, o para limitarlo, para regularlo, para proteger al público. Entonces, estamos haciendo un toolkit sobre ahí, pero yo creo que nosotros como AICA podemos hacer un toolkit sobre esto que pueda servir y empoderar a los curadores, a los historiadores de arte, a los críticos, para que sepan realmente a qué atenerse, como ya han hecho este College of Arts de los Estados Unidos con numerosos museos y demás. O sea, es tiempo de cuidarnos y protegernos. O sea, en la medida en que nosotros tomamos conciencia, iniciamos el cambio. Tal vez no logremos todo lo que queramos, pero por lo menos nos podemos defender. La ignorancia es lo peor que nos puede pasar como críticos y como países. Yo creo que la ignorancia es la que permite que allanar el camino a este montón de sinvergüenzas, dictadores de mala calaña, que están por todo lado, porque están en la democracia y están en la dictadura. O sea, sí. por Dios, estamos en ese nivel de estupidización y algo tenemos que hacer nosotros. El discurso civil, repito, es responsabilidad no solamente de los que escriben de política, sino también de los críticos de arte. Nosotros no podemos rehuir el debate. Nosotros estamos ahí también para interpretar esto. Nada más lo dejo ahí en la palestra y creo que podría ser un bonito proyecto para AICA desarrollar nuestro propio toolkit en derechos de autor para críticos de arte. Ujú. Mira, yo mientras hablábamos tomé de la biblioteca La máquina de pintar, un libro excepcional de Renato González Melo, y una interpretación soberbia sobre los muralistas, Orozco y Rivera especialmente, que es un libro absolutamente sin imagen, ni una imagen, porque no se las autorizaron. Bueno, me Es voy a de escribir a Nueva 2008. York. Mira, eso es terrible, pero vea, es que si uno se pone a hablar de sus lágrimas, van a decir que está haciéndose la víctima. Pero si tú vas a Nueva York y me tocó ir a ver la exposición de los tres gigantes,
los 3 muralistas. Tuve que ir a hacerla a Estados Unidos porque en México no me dejaban tomar las fotos. O sea, solo cuando la exposición salió de México, igual me pasó con Frida Kahlo, con Diego Rivera, porque en México es casi imposible poder sacar reproducciones. Tal es el nivel de empoderamiento de los bancos, porque hay bancos que son dueños de los derechos. Y tú no puedes reproducir nada si el banco no te considera favorito. O sea, tenés que ser un autor seleccionado por una entidad bancaria o financiera para poder escribir sobre un artista mexicano de ese calibre. Entonces, solamente en otros países puedes escribir sobre ellos. Entonces, yo creo que estamos en un momento importante de la conversación y eso que acabas de mostrar es pasmosa evidencia de lo que está por venir si no tomamos acción. Bueno, yo creo Lisbeth, que si pudiera decir sí, algo más antes de sí, por terminar, favor. yo creo que a partir de esta iniciativa que propuso Juan Carlos de este como libro de herramientas, pudiéramos también, vinculado a ello, desde AICA, al menos regional, plantearnos la posibilidad de establecer un observatorio para la censura, porque como bien dijo Cristina, es importante estar alertas antes de que sea una situación grave, donde todas las AICAs nacionales tributen a este observatorio de la censura para poder enterarnos de qué está pasando con nuestros colegas y nuestras colegas y también hacer un mapeo, y creo que esto es muy importante, de la legislación vigente por país, así como los convenios de derecho de autor, porque no son las mismas y justo México es el caso de que la cantidad de años necesarios para liberar una imagen es la mayor de la región. Entonces creo, como escribimos para todos los países, es importante que tengamos conciencia cómo la recepción de un puesto en el marco editorial, la recepción, perdón, de un texto puede cambiar, porque digamos que tengo una imagen mexicana y una editorial no me la acepta, mientras que si lo voy a publicar en Costa Rica quizás tenga otra recepción. Entonces creo que como pasos para llegar a ese toolkit podemos tener el observatorio contra la censura a nivel artístico, a nivel creativo, y también este mapeo, ya que AICA tiene tanta experiencia haciendo estos mapeos, estas encuestas donde todos y todas tributamos sobre derecho de autor. Creo que son dos elementos que pueden tributar a este toolkit de Juan Carlos. Está genial, gracias por plantearlo, sí. Y yo creo que en el Call for Projects nosotros necesitamos meter ahí, necesitamos meter derechos de autor, y sinceramente, y ese observatorio, que por cierto fue el compañero mexicano, el de AICA México, el que nos había contado que ya estaba operando en México. Nosotros tenemos que hacer algo parecido. Sí. Gracias, hermano. Y recordarse que hay un comité de censura que se puede estar en contacto cuando haya un problemas locales. Este comité tiene una posibilidad de organización a nivel de toda la asociación, ¿verdad? Claro. Así que esto vale la pena también tener presente, ¿no? Bueno, yo creo que si no hay más observaciones o preguntas, llegó el momento de cierre de nuestro encuentro, un encuentro muy importante, con una densidad fuerte y yo creo con una participación excelente de los tres ponentes. eh, Han dejado para, para esta cuestión que hemos debatido una contribución de importancia máxima y esperemos por la publicación de nuestro libro, que será, por supuesto, una grande contribución para continuar la discusión y abrir nuevas puertas en este debate. Agradezco a todos y yo no sé si Bélgica está presente, yo creo que no está. ¿Está? Lisa, ¿Quiere hablar unas palabras de cierre, Bélgica, por favor? Desafortunadamente no puede dejarles un abrazo y agradecerles por la presencia, pero lo hacemos nosotros a su nombre. Y gracias también al apoyo técnico que nos dio AICA Internacional con la presencia de la webmaster Cristiela Márquez. Bueno, a todos, muchas gracias por la presencia y hasta la próxima.